Estimadas y estimados estudiantes, un gusto saludarlos. El día de hoy estaremos presentando esta videoconferencia sobre el curso de ordenamiento del espacio y del producto turístico. Vamos a abarcar dos módulos, los cuales están enfocados fundamentalmente a los aspectos más políticos e históricos del desarrollo tanto de la actividad turística como del ordenamiento territorial del país. Estaremos viendo también aspectos de los tipos de planificación que existen y su implementación en el proceso turístico del país, así como algunos aspectos sobre la legislación, quien da un marco legal a todos estos procesos de ordenamiento del territorio nacional y por ende del producto turístico. Para el primer módulo tenemos los siguientes objetivos. Los objetivos de aprendizaje: tenemos que reconocer los principales hechos históricos y políticos que marcaron la ruta del ordenamiento del espacio y el producto turístico en Costa Rica. Y un segundo objetivo es identificar los conceptos básicos para la comprensión del ordenamiento del espacio y el producto turístico en el país. Los ejes de los objetivos específicos son los siguientes. Uno de ellos se enfoca más a lo que tiene que ver con los hechos históricos y políticos del ordenamiento de la actividad turística. Otro objetivo, más que toda su orientación, están a las políticas institucionales del sector turismo. El tercer objetivo está relacionado con el producto turístico nacional y su distribución geográfica. El siguiente está enfocado a los tipos de planificación y su relación con el ordenamiento del espacio y el producto turístico. Los otros objetivos están con una orientación sobre los conceptos básicos relacionados con el ordenamiento del espacio y el producto turístico, así como reconocer el marco legal básico relacionado con el ordenamiento del espacio y determinar la dinámica del producto turístico y aspectos relevantes para su planificación. Iniciamos con el recuento de los hechos históricos y políticos del desarrollo de la actividad turística y del ordenamiento del territorio nacional. Ambos hechos, tanto los políticos como los históricos, marcaron una pauta importante en el desarrollo de la actividad turística y también en la economía nacional. En el caso de los hechos históricos, estos tuvieron obviamente una serie de avances significativos que han producido una serie de cambios en las dinámicas económicas y políticas del país. A continuación vamos a mencionar algunos de sus principales hechos históricos. Entre 1710 y 1820 fue el surgimiento del sector cafetalero, el cual actualmente es un producto turístico importante que se promociona y se comercializa en la actividad turística. En 1871 fue la construcción del ferrocarril al Atlántico. Este se convierte en uno de los transportes dinamizadores de la economía nacional, que responden además a las características del ordenamiento territorial de ese momento. En 1887 la creación del Museo Nacional y en 1991-1997 la construcción e inauguración del Teatro Nacional. Estos dos últimos eventos del Museo Nacional y el Teatro Nacional se convierten en un ícono importante de la cultura nacional. Para 1920 surge un hecho histórico importante para el sector turismo, y es que Punta Arenas se convierte en el principal destino turístico del país. Esto fundamentalmente por la cercanía geográfica al Valle Central y estaba dirigido fundamentalmente al turismo nacional. Para 1930 es la inauguración del Gran Hotel Costa Rica, el cual actualmente es patrimonio nacional y marcó una pauta importante también en el desarrollo del turismo nacional. Con respecto a los hechos políticos, estos, igual que los hechos históricos, realmente son parte fundamental de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial del país y el producto turístico. En específico, los hechos políticos están orientados fundamentalmente a la creación de una serie de instituciones
que estaban relacionadas directa o indirectamente con todo lo que tenía que ver con el ordenamiento territorial. Asimismo, también en estos hechos se visualiza una serie de leyes que realmente le dan todo ese contexto legal a todo un proceso de desarrollo, de ordenamiento, no solo del país en sí, sino también de la actividad turística. También aquí vamos a visualizar algunos hechos políticos importantes también que están relacionados con el tema ambiental. A continuación, cada uno de esos hechos políticos. En primera instancia tenemos en 1954 la creación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INVU, que es la institución que responde a todo lo relacionado con la planificación urbana. Para 1955 tenemos la publicación de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, que actualmente es el ente rector de esta actividad económica y también planificador. Para 1960 surge la creación de la Ley de la Industria Turística, la 1917, la cual declara de utilidad pública a la actividad turística. Tanto la creación del Instituto Costarricense de Turismo como la aprobación de esta Ley de Turismo es todo ese marco legal que le da impulso a esta importante actividad económica a partir de esas fechas y hasta la actualidad. Para 1963 surge la creación de la Oficina de Planificación OFIPLAN, actualmente Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan. Este ministerio se creó con el propósito de atender las necesidades con respecto a la organización del Estado, la dirección y la coordinación interinstitucional, la articulación del uso de recursos públicos y promover el desarrollo nacional. Para 1968 se crean los planes reguladores, los cuales son un instrumento de planificación local que tiene que ver con los planes para la distribución de la población, comercio, uso de tierras, entre otros. En primera instancia, estos planes reguladores son competencia de varias instituciones, pero fundamentalmente de los gobiernos locales. Para 1977 se crea la Ley de Parques Nacionales 6084, la cual busca el ordenamiento y la protección del patrimonio natural, cuyos lugares actualmente son importantes destinos turísticos del país. En ese mismo año, en 1977, se crea la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 6043, la cual vela por el cumplimiento de la zona pública y zona restringida del área marítima. Esta ley es aplicable, obviamente, a todas las zonas costeras del país. Para 1985 se promulga la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico 6990, cuyo propósito es establecer un proceso de desarrollo de la actividad turística, para lo cual se otorgan incentivos y beneficios a proyectos de turismo. Finalmente, en el 2002, se crea el Plan Nacional de Turismo, el cual es elaborado por la Dirección de Desarrollo y Planeamiento Turístico del Instituto Costarricense de Turismo. Estos planes se actualizan periódicamente y su propósito es ordenar el desarrollo de la actividad turística y enfrentar los retos de esta. Tenemos un aspecto importante a considerar, que son las políticas institucionales del sector turismo. Las políticas son los parámetros para tomar las decisiones y lineamientos generales. También son las normas que condicionan la forma como tienen que lograrse los objetivos. Las políticas, sin duda alguna, en este caso, son un instrumento de desarrollo importante. A las políticas le corresponde tanto elaborarlas como implementarlas al Instituto Costarricense de Turismo. Para ello, el ICT tiene que hacer una serie de consultas para definir los contenidos y lineamientos de estas. Entonces se definen e implementan con una participación activa y real tanto de
los aspectos técnicos, o sea, con los funcionarios de la institución, pero también con una participación muy activa del sector público, que realmente son en última instancia los beneficiarios directos de la implementación de este tipo de políticas. A continuación vamos a ver en detalle algunas de ellas. Una de las principales políticas, por ejemplo, es el concepto de sostenibilidad, que será el pilar fundamental para la actividad turística. Aquí es importante considerar ver el tema de la sostenibilidad no solo en el ámbito ambiental, sino también en sus otros ámbitos, como es el ámbito sociocultural, en el ámbito económico y en el ámbito político. Otra política que nos presenta la institución tiene que ver con el desarrollo turístico. Menciona que deberá darse contribuyendo efectiva y constructivamente contra cualquier forma de deterioro social, generando beneficios económicos, protegiendo el medio ambiente y respetando la cultura y los valores de nuestro pueblo. Una tercera política está orientada a combatir enérgicamente cualquier tipo de actividad turística que atente contra las buenas costumbres de nuestro pueblo, que ponga en peligro la integridad física y moral del ser humano. Una cuarta política tiene que ver con la inversión privada, tanto nacional como extranjera, tanto en proyectos nuevos como en mejoramiento y ampliación de los existentes. Tendrá un compromiso paralelo con el desarrollo. Estas políticas que les mencioné, que fueron 4, son parte de una gran rama de políticas que tiene la institución. Hay otros ejes importantes también donde hay una definición clara de las políticas, como es el tema ambiental, como es el tema de la ética, como es también con respecto a la creación y promoción de las pequeñas y medianas empresas turísticas, las cuales son fundamentales en esta actividad, porque un porcentaje muy importante de estas pequeñas y medianas empresas políticas son parte de la oferta turística nacional, así como algunas otras políticas orientadas fundamentalmente al desarrollo de esta actividad de manera sostenible y con un compromiso sobre el bienestar familiar. A continuación vamos a ver el tema sobre lo que tiene que ver con la relación del producto turístico con el ordenamiento territorial. En nuestro país, el Instituto Costarricense de Turismo, como ente rector, promociona 3 grandes productos, y esta promoción la hace fundamentalmente tanto al mercado nacional como extranjero. Los 3 productos son Sol y Playa, Aventura y Ecoturismo. En el primer caso, Sol y Playa, pues obviamente es el producto que se desarrolla en toda la zona costera del país. El producto de aventura se desarrolla igualmente en diferentes partes del país, obviamente en algunos espacios donde haya las condiciones geográficas, físicas y de acondicionamiento aptas para este tipo de actividad, ¿verdad? Que ya sean ríos, ya sean puentes colgantes, etcétera. En el caso de turismo, también se da en diferentes partes del país, el ecoturismo fundamentalmente en la parte de montaña, donde se practican una serie de actividades que son sostenibles con el ambiente, es decir, que se minimizan los impactos en este sentido con el ambiente de cada una de las localidades, no solo en la parte ambiental, sino también se minimizan los efectos negativos del turismo en la parte sociocultural de cada una de las comunidades visitadas. Es importante con los productos, o esta relación que se da del producto turístico nacional con la distribución geográfica, es que esto está ligado a una serie de factores, fundamentalmente a lo que tiene que ver con la parte de condiciones de cómo desarrollar estos productos. Por ejemplo, la parte económica, aspectos técnicos, infraestructura, equipamiento y la oferta turística. Y está ligado también a lo que tiene que ver con el territorio y cada uno de sus atractivos, es decir, tiene que desarrollarse en algunos espacios donde haya accesibilidad a los destinos y donde realmente se puedan cumplir las expectativas y las necesidades de los turistas. Esta relación del producto turístico tiene que verse en varios sentidos.
Uno, de las condiciones geográficas de cada uno de los lugares donde se pretende desarrollar esta actividad económica. Dos, características sociopolíticas y económicas también de cada uno de estos lugares y las características ambientales y culturales. La suma de todo esto realmente es donde le permite a los empresarios tomar una serie de decisiones en función si apuestan o no a desarrollar un proyecto turístico en un determinado punto del país. Entonces es fundamental no tomar la decisión de desarrollar una actividad turística o un producto turístico en un determinado lugar del país solo porque es atractivo, porque hay un río o hay una montaña, sino realmente la decisión es de tipo más estratégica, donde tiene que tomar en cuenta todos estos elementos que anteriormente les mencioné. Hay otros aspectos importantes y hay una cita importante a considerar de un autor que es Madrid, que él condiciona o hace un énfasis en la importancia geográfica para lograr realmente un efecto importante y multiplicador de la actividad turística. Él menciona lo siguiente, por ejemplo, localizar hechos, cosas y fenómenos que ocurren en la Tierra, establecer los límites, utilizar mapas como instrumentos de análisis, analizar la distribución espacial de los fenómenos que se dan en esa localidad y explicar las interrelaciones entre el hombre y el medio ambiente. Esto es muy importante porque esos aspectos que menciona este actor son fundamentales porque me permite tomar una serie de criterios técnicos que al final de un desarrollo turístico, de un producto turístico, vamos a ver realmente la efectividad o el éxito de esta. ¿Por qué? Porque se tomó una serie de aspectos ahí importantes como es toda la parte de la organización y la planificación. Es decir, un producto turístico o una infraestructura turística no se puede llevar a cabo o desarrollar de forma antojadiza. Se tienen que ver una serie de factores de todo el contexto para realmente tomar la decisión. Si bien es cierto, toda inversión tiene cierto nivel de riesgo, sin embargo, tomando todos estos aspectos de contexto, puede efectivamente minimizar algunos de estos riesgos en las inversiones de algún producto o proyecto turístico que quieran desarrollar. A continuación vamos a ver algunos otros aspectos también importantes sobre los conceptos de ordenamiento del espacio y del producto turístico. Hay varios aspectos a considerar. Sin embargo, a manera introductoria, les informo de que realmente tenemos claro, y ustedes como estudiantes lo tienen muy claro, lo que son los productos y recursos turísticos que se tienen o que se deben de tener para desarrollar esta actividad. Básicamente es los atractivos o atractores naturales y así como los atractores y atractivos culturales. Esto acompañado obviamente de la infraestructura adecuada para desarrollar este tipo de servicio en los servicios básicos tradicionales como es la alimentación, el servicio de hospedaje y el transporte. Ahora bien, dentro de los atractivos naturales ya tenemos claro que podemos contemplar lo que son montañas, ríos, lagos, playas, etc. Y en atractivos culturales tenemos que contemplar lo que es toda la parte cultural de la gastronomía local, los museos, las artesanías, la historia oral, la cual es sumamente importante y que lamentablemente nos cuesta mucho rescatarla en nuestras comunidades, pero es importante hacer esfuerzos por eso porque lamentablemente se va perdiendo muy fácilmente. El tema, por ejemplo, de la carreta típica, el boyeo, estos últimos son Patrimonio de la Humanidad declarado en el 2005 por la UNESCO, lo cual es un ícono importante como proyección cultural que tiene el país a nivel mundial. En ese sentido, tenemos claro que realmente toda esta parte de los conceptos nos conlleva a una serie de lineamientos y conceptos no solo manejados acá a nivel interno de nuestro país, sino en el contexto internacional. A continuación vamos a ver detalladamente qué implica cada uno de ellos y qué significa realmente para el desarrollo económico del país.
En primera instancia tenemos los criterios globales de turismo sostenible. Estos fueron analizados y aprobados por grupos de trabajo de normas internacionales y de destino del Consejo Mundial del Turismo Sostenible el 28 de septiembre del 2012. Pretenden que se trabaje de forma articulada para alcanzar la sostenibilidad en el sector turismo. Los criterios están enfocados en 4 temas fundamentales. El primero de ellos es la planificación eficaz para la sostenibilidad. El segundo es maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad local. El tercero es el mejoramiento del patrimonio cultural. Y el cuarto es la reducción de los impactos negativos sobre el ambiente. Hay otras instancias importantes también a considerar, aparte de los criterios globales de turismo, que realmente son una gama importante a considerar en el desarrollo de un proyecto turístico. Pero también otro elemento importante es el índice de competitividad de viajes y turismo. A nivel internacional tiene un peso importante en la toma de decisiones en cuanto a inversiones. El índice de competitividad de viajes y turismo es elaborado por el Foro Económico Mundial, que es una organización privada internacional, es independiente y sin fines de lucro, que involucra tanto a líderes empresariales, políticos, intelectuales y sociales de todo el mundo interesados en mejorar la situación mundial y busca influir en las agendas industriales y regionales. El índice es una medida de factores que hace atractivo realizar inversiones y desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo. Tanto los criterios globales de turismo como índices de competitividad son instancias internacionales que dictan una serie de lineamientos tanto en el ámbito de la sostenibilidad como en el ámbito económico, que le permite realmente no solo a una empresa a título individual o una unidad productiva tomar decisiones de desarrollo, sino realmente son parámetros importantes que también los toman los países en su conjunto. Tenemos otro concepto ahí importante a considerar, que es el ordenamiento del espacio. El ordenamiento del espacio es importante tenerlo claro, tal y como lo define Roberto Bullón. Es el espacio que es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos que no debemos olvidar sobre la materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico, más que planta turística, es suficiente para definir el espacio turístico de cualquier país. Por lo tanto, es importante aquí a considerar que realmente el ordenamiento turístico es un pilar, digamos, importante para realmente la planificación y desarrollo de cualquier tipo de proyecto, sea este de índole turístico o de cualquier otro tipo de proyecto en cualquier otra actividad económica. Otro elemento y concepto importante a considerar es el producto turístico. Para la Organización Mundial del Turismo, la OMT, el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado a manera de bienes materiales e inmateriales, en forma individual o una gama muy amplia de combinaciones o deseos de un consumidor final al que llamamos turista. El producto turístico siempre se ubica en un espacio geográfico determinado y por lo general se identifica con imágenes o elementos que los diferencian entre sí. Además, está compuesto por una serie de elementos tangibles e intangibles. Algunas de estas principales características del producto turístico son: estar ubicado en un espacio que posee uno o varios atractivos turísticos, estar en un destino turístico consolidado con potencial para lograrlo. El producto tiene que cubrir las expectativas de los visitantes, tiene un precio, implica atractivos, facilidades y acceso, entre otros, requiere estructurar los recursos y la infraestructura y posee actividades, vivencias y requieren de equipamiento. Un último concepto que tenemos es el desarrollo de productos. Para aprovechar el potencial turístico de un destino, se operan productos turísticos y estos deben de responder a las necesidades y expectativas de los turistas. Por esta razón es importante centrar la atención en el desarrollo de productos
que completen diversos atractivos con un valor agregado. El desarrollo de productos contempla planificación, coordinación y estudios. El desarrollo de productos tiene dos aspectos fundamentales a cumplir. Uno es que es una actividad que es una actividad que no se puede realizar sin contexto, sino que tiene que formar parte de un proceso amplio con múltiples vínculos. Un segundo elemento son los elementos o estudios de mercado. El desarrollo de productos y el marketing constituyen toda una cadena. Si no se llevan a cabo satisfactoriamente cualquiera de estos dos componentes que mencioné anteriormente, el destino no alcanzará su pleno potencial. La variedad y el nivel de la oferta de productos turísticos es lo que atrae a los turistas a un destino. Sin embargo, el desarrollo de estos productos forma parte de un gran proceso continuo e interconectado que no debe considerarse de forma aislada. Más que todo debe de verse de forma integral y con todo un proceso de articulación tanto a nivel de actores locales como a nivel interinstitucional. Es importante acá considerar todos estos aspectos que les mencionamos, tanto de conceptos como de instancias que dictan esta serie de lineamientos para el desarrollo turístico. Si bien es cierto, existe una serie de lineamientos y que nos dan alguna orientación para el desarrollo de cualquier proyecto o ordenamiento territorial, lo importante es realmente hacer esfuerzos a nivel local de poder implementar este tipo de acciones. Ahora, este tipo de acciones y implementar este tipo de conceptos para llevar a cabo un proyecto exitoso de turismo que responde a toda una gama de aspectos de sostenibilidad y de ordenamiento, no se pueden desarrollar si no se articulan esfuerzos. Entonces aquí es importante que cuando se va a identificar geográficamente un proyecto de turismo, es hacer todo un mapeo de la cantidad de actores locales que existen, definir un poco sus roles en este proceso, en esta actividad económica y hacerles partícipe del proyecto turístico. De esta manera va a haber toda una vinculación, los actores locales van a sentirse parte de ese proyecto y esto de alguna manera garantiza de que realmente el proyecto de turismo se lleve y se desarrolle de forma exitosa. Además de los efectos multiplicadores que este proyecto pueda tener tanto en aspectos culturales, ¿verdad? Porque pueden dinamizar toda esa actividad cultural de una localidad y pueden dinamizar obviamente toda una economía local, generando empleo, capacitando todo el capital humano de esa comunidad o parte de ello, etcétera. Entonces, por eso es importante que, si bien es cierto, la teoría nos dice una serie de lineamientos, lo importante de ello es poderlo llevar a la práctica. Y para llevarlo a la práctica efectivamente no es un proceso fácil, pero no es imposible de lograr. Y lo importante aquí realmente es tener una visión de desarrollo con un norte muy claro de realmente qué es lo que queremos lograr con esta actividad económica. Vamos a ver lo que es el proceso de la planificación turística. La planificación turística realmente conlleva una serie de acciones, actividades que hay que plantearse para poder desarrollar bien un producto turístico o un destino turístico. Hay algunos aspectos de contexto a considerar. A nivel interno hay que trabajarlos muy fuertemente, hay que hacer una serie de estudios para ver la viabilidad o no de un proyecto turístico o alguna actividad de desarrollo. Hay que tomar en cuenta aspectos políticos, de contexto también a nivel local para ver qué tan favorable o no realmente es implementar un proyecto turístico en estos lugares. A continuación vamos a ver cada uno de estos tópicos con mayor nivel de detalle para que les quede bien claro realmente en qué consiste el proceso de la planificación turística. Vamos a continuar con los aspectos de planificación. En este caso vamos a ver todo lo que implica el proceso de la planificación turística. En primera instancia tenemos lo que es la contextualización de la planificación turística. Este es el primer paso del proceso de planificación. Consiste en definir claramente los objetivos o fines por alcanzar, las actividades que responderán a cada uno de los objetivos planteados, así como los resultados que se pretenden obtener. También es importante hacer un análisis FODA, lo que son fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pues permite ver muchísimo más claro el panorama donde se desarrollará la planificación.
Es necesario para ello calendarizar el proceso de la planificación, pues requiere de estudios, sesiones de análisis de información y talleres de consulta. En el caso del FODA es importante considerar que tanto las fortalezas como debilidades son aspectos internos, ya sea de la empresa, la organización o el destino turístico que se analizan, y en el caso de las oportunidades y amenazas son elementos externos que se analizan en el contexto del desarrollo o análisis que se estará haciendo para la actividad turística. Un segundo aspecto son los estudios ambientales. Estos pueden ser varios estudios, pueden ser estudios ambientales, sociales, económicos. ¿Qué es lo importante acá? Es que estos estudios son los insumos que darán sustento técnico al proceso de planificación. Además, ayudarán a tener un panorama más amplio de la realidad del destino donde se planificará, y en función de ello se tomarán decisiones para fortalecer los aspectos más débiles detectados en cada tema estudiado. También los estudios ayudarán a sistematizar la información recopilada en los trabajos de campo. Otro elemento que tenemos del proceso de la planificación es el inventario de recursos turísticos. En el inventario se caracteriza por la clasificación y la jerarquización. Es preciso hacer un inventario y una caracterización de los productos y atractivos y servicios. De esta manera se conoce lo que existe y el potencial de desarrollo como destino turístico. Un cuarto elemento a considerar en el proceso de planificación turística es la demanda turística. Se debe construir el perfil de los visitantes y en eso debemos contemplar lo que es la nacionalidad, motivación de visita, grado académico, educación, ocupación, escolaridad, edad, entre otros datos. Esta información permitirá conocer la demanda actual y potencial y ver las tendencias de mercado. Además, debe determinar si la oferta existente responde a los gustos y preferencias de la demanda turística. Finalmente, es importante analizar los competidores actuales y potenciales. Otro elemento importante del proceso de planificación es el análisis político institucional. Aquí hay que hacer una búsqueda de las políticas relacionadas con el sector turismo, tanto en el ámbito nacional como local, la legislación existente de esta actividad económica, programas y proyectos de ejecución. Finalmente, un último punto del proceso de planificación turística es la definición de políticas y estratégicas. Se debe conocer el entorno de los factores económicos, sociales y culturales que inciden en el desarrollo de la planificación, así como los principales indicadores del destino y la evolución de la actividad turística en un periodo de tiempo determinado. Anteriormente vimos una serie de elementos que tenían que ver fundamentalmente con los aspectos del proceso de planificación turística. Ahora vamos a ver aspectos que tienen que considerarse para ese proceso, es decir, son los elementos claves que se deben considerar para no olvidar algunos aspectos que son insumos importantes en el desarrollo de esta actividad. El primero de ellos es la inversión pública y privada, es decir, hay que hacer un sondeo de cuál es el sector privado que está, qué tipo de inversión hay, especialmente en el sector turismo, y la inversión pública que tiene que ver fundamentalmente a las instituciones presentes del Estado, ver si hay alguna desconcentración de algunas de ellas, porque esto contribuye sin duda alguna un aporte importante por parte del Estado al desarrollo de esta actividad económica, por ejemplo en el tema de infraestructura vial. Otro elemento importante a considerar es la capacitación y la calidad. En la capacitación es importante hacer una valoración de las condiciones y capacidades técnicas existentes en el lugar y la calidad de los servicios. En última instancia, si no están dadas estas condiciones, es importante, digamos, conseguir algunos recursos que puedan dar una serie de capacitaciones, asistencia técnica a los involucrados en actividad y de esta manera, pues aumentar la calidad del servicio que se pretende brindar en un futuro cercano.
Un tercer elemento es la gestión de procesos organizativos locales. Generalmente en las comunidades locales hay una serie de organizaciones, algunas son más activas que otras. Sin embargo, es importante considerarlas todas las existentes para ver cómo contribuyen estas al desarrollo del destino turístico o indirectamente al desarrollo de algún proyecto o infraestructura turística que se vaya a generar. Un cuarto elemento a considerar es el crecimiento en planta turística. Aquí es importante hacer una valoración qué es lo que hay en planta turística, considerándolo en este momento como el tema de la competencia en caso de que el proyecto se vaya a centrar en el tema de alojamiento o en el tema de gastronomía. La medición de esto es para hacer una comparación realmente si vale o no la pena invertir ahí, cuáles son las condiciones de esta planta turística, a qué mercado se está dirigido y en general me va a dar a mí un insumo que me va a permitir tomar una serie de decisiones al respecto sobre el desarrollo del proyecto. Finalmente, el tema de legislación. Y la legislación la podemos ver en dos niveles. Uno, la legislación nacional existente, por ejemplo, si voy a desarrollar un proyecto turístico cercano a una zona marítimo, entonces ahí tengo que hacer una consideración de la ley de la zona marítimo terrestre, si estoy cerca de un área protegida o algún área de conservación o parque nacional o reserva, de igual manera tengo que considerar la legislación existente para que cuando desarrolle el proyecto pues no vaya a entorpecer el proceso por la falta de consideración previa sobre este contexto de la legislación. De igual manera, en esta parte es importante identificar si a nivel local el gobierno o la municipalidad ha considerado algunas políticas o algunos lineamientos sobre el desarrollo de la actividad turística. De repente puede ser un insumo importante que más bien vaya a sumar al proceso de un proyecto que se pretenda desarrollar en determinada comunidad. Vamos a ver los tipos de planificación turística. En el país existen varios tipos de planificación. Los vamos a ver en dos dimensiones. Uno que es una dimensión institucional y marco legal, que es un poco algunas instituciones cómo han venido trabajando la planificación turística y parte de la legislación nacional que se ha enfocado directa o indirectamente al desarrollo de esta actividad y qué implicaciones tiene. Y vamos a ver otra dimensión que es la dimensión local, que tiene que ver más con la participación de la planificación municipal, la planificación marino-costera, planes reguladores, por ejemplo, que nos dan ya una connotación más local. Ahora bien, la planificación o la actividad turística tiene una serie de efectos, tanto positivos como negativos. A nivel general, los aspectos positivos podemos mencionar, que hay generación de empleo, que se contribuyen con algunos proyectos de bienestar social, que se trabajan en algunos proyectos también ambientalistas, involucra capacitación a escuelas, a niños, adultos, etcétera, que se da un encadenamiento local en algunos lugares donde se desarrolla esta actividad turística, dependiendo del tamaño de empresas que se desarrolla ahí, ¿verdad? Si hablamos de empresas de menor escala, es decir, empresas pequeñas y medianas, pues en muchos lugares se da el turismo rural o turismo rural comunitario, donde realmente hay un encadenamiento local, entonces ahí podemos afirmar que realmente es un elemento, digamos, positivo por el efecto multiplicador que tiene esta actividad económica en las comunidades rurales. Sin embargo, esta actividad también conlleva una serie de aspectos negativos que tienen que ver en varias dimensiones. Uno, con respecto a aspectos ambientales, ¿verdad? Si por ejemplo, ya hay un límite de entrada de personas diarias a un parque nacional y si se violenta ese límite de entrada, pues ahí obviamente pues se van a generar una serie de impactos negativos. El darle comida de la que los turistas llevan, por ejemplo, a los animales de un parque, ya sabemos de antemano que eso no se debe de dar porque afecta el metabolismo de los animales, etcétera. Hay algunos aspectos negativos también más de índole social, por ejemplo, el tema de la drogadicción, el tema de la explotación sexual infantil, que lamentablemente en el país se da con esta actividad turística que no debemos de pasar por alto, sino más bien denunciar incluso cuando se dan estas situaciones. En fin, hay una serie de aspectos positivos y negativos.
Ahora, para aumentar esos aspectos positivos y minimizar los aspectos negativos, es importante tener claro cómo debemos de planificar la actividad turística. Para ello, vamos a verlo en dos dimensiones como lo mencionaba inicialmente. En primera instancia vamos a ver los tipos de planificación desde una dimensión institucional y marco legal. En esta dimensión tenemos en primera instancia el Plan Nacional de Turismo Sostenible. El ICT, como ente rector de la actividad turística en el país, es la institución responsable de elaborar ese Plan Nacional de Turismo Sostenible, el cual se elaboró del 2010 al 2016. El plan se elaboró con la consulta del sector privado en el país como parte de los actores principales para su implementación. Igual, este plan nacional también es consultado con el sector público, algunas instituciones que están directa e indirectamente relacionadas con la actividad, y el ICT está en la obligación de actualizarlo. Tenemos otro elemento de la dimensión institucional y marco legal que tiene que ver con la Ley 6043 de la zona marítimo-terrestre. La zona marítimo-terrestre está regulada en el territorio costarricense por la Ley 6043. Es la franja de los 200 metros de ancho a lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República de Costa Rica. Cualquiera que sea su naturaleza, están medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar al descubierto en la marea baja. Algunos aspectos importantes que considera esta ley es que en su primer artículo menciona que la zona marítimo-terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado, es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como sus recursos naturales, es obligación del Estado y de las instituciones y de todos los habitantes del país protegerlo. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley. Finalmente, esta ley indica en su artículo 2 que le corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la superior y general vigilancia en todo lo referente a la zona marítimo terrestre. Como un tercer elemento, tenemos la mención del proyecto de ley de territorios costeros comunitarios. El proyecto de territorios costeros comunitarios reconoce y da protección a las comunidades locales declaradas como territorios costeros respecto a su identidad cultural, permite el uso de los recursos naturales de forma sostenible y garantiza la seguridad jurídica de los pobladores de los territorios costeros comunitarios respecto a su ocupación y el aprovechamiento de los recursos existentes. Uno de sus artículos menciona que esta ley es de orden público. Tiene por objetivo crear los territorios costeros comunitarios y regular el régimen de uso y el aprovechamiento de los recursos comprendidos en ellos. Es importante considerar que en el caso de este tema de territorios costeros comunitarios es un proyecto de ley, es decir, ya se aprobó en primer debate, pero está pendiente la aprobación en segundo debate por los legisladores del país. Otro elemento ahí importante tiene que ver con la legislación y es con un proyecto vecinal. Esta ley es un contrato de préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para financiar el programa de turismo en áreas silvestres protegidas, el cual es ejecutado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El objetivo del programa es consolidar el turismo en áreas silvestres protegidas estatales en Costa Rica, como una herramienta para fortalecer su gestión sostenible, contribuyendo directamente al desarrollo socioeconómico local y a la conservación de los recursos naturales. El proyecto posee tres componentes. Uno es inversiones para el desarrollo turístico sostenible. Dos es el fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo. Y el tercer componente es el fortalecimiento institucional del SINAC por medio de sistemas de gestión administrativa y financiera. Estos elementos y dimensión institucional, tanto en la parte de legislación como en la parte institucional, nos da un parámetro general de las acciones que se han venido desarrollando en estas dimensiones y que han venido contribuyendo fuertemente al desarrollo turístico nacional.
Ahora vamos a ver la segunda dimensión, que es la dimensión local, la cual consta de 3 aspectos fundamentales. Uno son los planes reguladores y planificación turística territorial, el segundo es la planificación turística municipal y el tercero la planificación del espacio marino. Ahora vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. En el caso de los planes reguladores y planificación territorial, este se considera como un instrumento técnico y jurídico que disponen las municipalidades para ordenar el desarrollo de los cantones del país. El ideal es que los 81 municipalidades posean su propio plan regulador y estos se tomen en cuenta en el marco regional y nacional. Es necesario que para el proceso de elaboración del plan regulador se contemple la participación de la población del cantón. En los planes reguladores se contemplan lo que son las políticas de desarrollo, estudios de población, uso de tierra, viviendas, servicios públicos, estudios de circunvalación, entre otros aspectos. Con respecto al segundo elemento que tenemos en pantalla es la planificación turística municipal. Los gobiernos locales tienen injerencia directa en el ámbito local. En Costa Rica, algunas municipalidades han hecho esfuerzos con respecto a la planificación turística. Actualmente, el Instituto Costarricense de Turismo tiene el programa de municipios turísticos, cuyo propósito es mejorar la capacidad institucional de las municipalidades para implementar procesos de gestión integral de destinos turísticos en el marco de los objetivos y estrategias de planes turísticos regionales y del Plan Nacional de Turismo Sostenible. El programa permite desarrollar acciones de capacitación del recurso humano y la integración de los negocios vinculados a la actividad turística por iniciativas del ICT, como es el Certificado de Sostenibilidad Turística, la Declaratoria Turística, el Contrato Turístico, la bandera azul ecológica y el Código de Conducta, entre otros aspectos. Acá es importante considerar de que la mayoría de las municipalidades del país realmente no han tenido un papel protagónico en el desarrollo de esta actividad económica y como gobierno local tienen la potestad de elaborar y dictar algunas políticas locales que provoquen un desarrollo efectivo turístico. Por eso es importante que se haga una vinculación y que las organizaciones locales y el sector privado incida políticamente en las municipalidades para que éstas realmente elaboren su propia estrategia de desarrollo turístico en conjunto con los diferentes actores locales y provoquen que realmente la planificación de esta actividad económica se dé de manera más adecuada. Un tercer elemento es la planificación del espacio marino. La planificación marina regula las actividades en el espacio marino. Su propósito es proteger los ecosistemas marinos y aprovechar racionalmente los recursos naturales. La función de este tipo de planificación es definir las áreas donde se pueda llevar a cabo las actividades compatibles con el ambiente de manera que se minimicen los efectos negativos. Y un segundo elemento es definir los criterios y condiciones con los que deben de cumplir las actividades para evitar el deterioro ambiental. El ordenamiento del territorio marino requiere de la definición de límites espaciales para ubicar las actividades en espacios adecuados. Este ordenamiento es un proceso integral y participativo, así como político de planificación y de gestión de recursos del mar. Es así como el ordenamiento del espacio marino se esfuerza por hacer un adecuado balance entre los objetivos ecológicos, económicos y sociales. Esta planificación se desarrolla mediante entidades que legítimamente representan a los usuarios del recurso marino y que los hace partícipes de todo un proceso de elaboración e implementación de planificación marino-costera. Ahora vamos a continuar con el segundo módulo del curso que corresponde a la estrategia de ordenamiento del espacio. En este módulo se ven varios aspectos. Vamos a visualizar ahora el primer objetivo, donde nos indican que el propósito es conocer los principales aspectos sobre la división del territorio costarricense según la división política administrativo.
las áreas de conservación, las unidades de planeamiento turístico y los territorios indígenas. Los objetivos específicos nos mencionan lo siguiente. Fundamentalmente lo que vamos a ver en el primer objetivo tiene que ver con la división territorial de Costa Rica y su proceso de desarrollo. En el segundo objetivo está con una orientación más al estudio de las áreas de conservación del país. En el tercer objetivo vamos a conocer el Plan Nacional de Turismo Sostenible y un cuarto objetivo se van a analizar los territorios indígenas, tanto desde la óptica del proyecto de Iquiz en la zona sur del país como su papel en la actividad turística. El primer aspecto que vamos a mencionar tiene que ver con la división política y administrativa del país. En la Constitución Política del país en 1949 se definió la organización territorial en provincias, cantones y distritos. Esta conformación territorial es la actual. Cuando se definieron los cantones se hizo con base a criterios demográficos, condiciones de comunicación, de transporte y se contemplaron también aspectos sobre las actividades agropecuarias. Otro elemento importante en la división política administrativa del país es el rol que cumplió la Oficina Nacional de Planificación, OFIPLAN, conforme ya que se estableció o fortaleció una estructura institucional, por lo que aumentaron las capacidades de coordinación y definición de políticas estratégicas. También se vio la necesidad de ampliar sus competencias y sus ámbitos de acción. En este proceso también se dio un crecimiento de las instituciones, algunas de ellas sin algunos lineamientos de coordinación claros, por lo que provocó alguna desconcentración de algunas instituciones de acuerdo a los criterios de regionalización, que de esto también fortaleció de alguna manera todo este proceso en cuanto a que se destinan mayor cantidad de recursos para algunas instituciones y en algunas regiones del país. El propósito de esta tendencia fue propiciar la participación ciudadana e impulsar los procesos de regionalización a través de la elaboración e implementación de políticas. Es importante tener claro en este sentido lo que es el concepto de región. Se denomina región al espacio de la superficie terrestre determinado por el ser humano. Para ello se analiza una serie de características singulares, como son la ubicación, la organización de las ciudades y la producción, entre otros aspectos. Hay algunas características de región que mencionamos en este apartado. Uno de la ubicación, organización comunitaria, la producción, entre otros. Otros aspectos, otra característica de la región es que es un espacio homogéneo donde hay industria, bosque, cultivos, etc. La dinámica es cambiante porque a través del tiempo evoluciona o también puede retroceder. Y es cartografiable porque se puede representar por medio de mapas o algún otro recurso similar. Si bien es cierto, las regiones responden a procesos demográficos y productivos, los cuales vinculan a procesos de migración, de apertura de comunicaciones e intercambio comercial por tipos de producción o algunos otros tipos. También se conjuga una serie de relaciones de índole social, económico, histórico y administrativo. Es importante considerar el concepto de región. Este se denomina como el espacio de la superficie terrestre determinado por el ser humano. Para ello se analiza una serie de características singulares. Por ejemplo, la ubicación, la organización de las ciudades y la producción, entre otras. Las regiones responden a procesos demográficos y productivos, las cuales se vinculan a procesos de migración, de apertura de telecomunicaciones, el intercambio comercial y el tipo de producción, entre otros aspectos. Tenemos varias regiones en el país. Una de ellas es la región central, la región Chorotega, la región Pacífico Central, la región Brunca, la región Atlántica y la región Huetar Norte. Bien, ahora es importante acá considerar algunas características, más que todo de índole turístico, de estas regiones y el tipo de desarrollo turístico
que se ha implementado en cada una de ellas. En primera instancia, nos llama mucho la atención los diferentes modelos de desarrollo que ha tenido el país turísticamente hablando. Por ejemplo, si comparamos la región Huetar Atlántica con la región Chorotega, hay algunas diferencias importantes en el desarrollo turístico. Y aquí es importante considerar también de entender el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo no es que tenemos desarrollo si vemos mucha planta turística. El concepto de desarrollo realmente es cuando hay una vinculación de cualquier actividad económica con la economía local. En este caso, si vemos lo que es el desarrollo de la región Chorotega, turísticamente hablando, vemos que hay proyectos o megaproyectos de grandes inversiones, tanto de capital mixto como extranjero o nacional, que tienen una serie de dimensiones y una serie de impactos. Algunos impactos positivos, fundamentalmente por la generación de empleo, pero estos empleos básicamente se quedan en los empleos de mandos medios o jardineros, botones, etcétera, en algunos hoteles de mayor tamaño. Por lo que queda en las localidades fundamentalmente son los empleos de estos, son los salarios de estos empleados. Generalmente, si hablamos de las divisas que realmente genera esta actividad turística, muchas de ellas no quedan en el país, sino que se fugan. ¿Por qué? Porque las casas matrices de este tipo de inversiones extranjeras no están en Costa Rica, sino están en el exterior. Ahora bien, hay algunos impactos de este desarrollo turístico, que es con el tema del recurso hídrico, por ejemplo, en estas zonas costeras, donde hay hoteles de gran inversión con canchas de golf, por ejemplo, que ocupan grandes cantidades de agua, y que algunas comunidades, como es en el caso de Sardinal, que dio una lucha muy interesante hace algunos años, se ven reducidas realmente el recurso hídrico para el consumo humano, que es un derecho en algunas comunidades del país. Bajo estas condiciones es importante, por eso y enfatizo en el concepto de desarrollo. Si vemos en el caso de la zona de la región Huetar Atlántica, el desarrollo turístico ha sido interesante. Si bien es cierto, hay gran inversión y cantidad de inversión extranjera, sin embargo es a menor escala como se ha desarrollado en la región Chorotega. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede visualizar en la dinámica local? Básicamente es que hay una vinculación y una estrechez de relaciones muchísimo mayor de estos pequeños empresarios extranjeros con los empresarios locales o nacionales. Por lo tanto, el desarrollo económico local, si lo vemos desde el punto de vista turístico, es diferente la dinámica que se visualiza en la región Chorotega con la región Huetar Atlántica. Acá no es entrar tampoco en polémica cuál es la mejor, cuál es la peor y qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien. Lo importante es tener criterio para balancear y ser conscientes de realmente el tipo de desarrollo turístico que quiere el país y que desea el país. Por eso es importante que el Instituto Costarricense de Turismo, como había mencionado anteriormente, tome en consideración estos elementos y que cuando se hagan las consultas haya una representatividad a nivel no solo del sector privado, o sea, de la empresa turística, sino también de algunos actores locales que también se vinculan indirectamente con esta actividad, pues el criterio de desarrollo no solo depende de la institución o del sector privado, es decir, las empresas turísticas, sino también de otros actores locales que realmente tienen un criterio muy válido para definir el futuro y desarrollo turístico en cada una de las comunidades del país. Vamos a hacer ahora una vinculación del comportamiento del turismo en las regiones, en términos generales, y un poco vincular lo que les mencionaba anteriormente a las dos regiones que me referí, que fue la región Chorotega con la región Huetar Atlántica. Hay una serie de aspectos y de elementos que son vinculantes realmente en el desarrollo de esta actividad económica, ¿verdad? Que ya de alguna manera lo hemos mencionado, como son los aspectos políticos, sociales, económicos, que tienen un rol muy importante para definir y tomar decisiones realmente del desarrollo de una actividad económica como esta. Entonces vamos a hacer un balance en la siguiente filmina realmente de algunos aspectos positivos y negativos en términos generales de las regiones del país. A continuación, el detalle. Por ejemplo, algunos de los comportamientos del turismo en las regiones, ahí visualizamos en la primera, es que las empresas generan impactos negativos en el ambiente
hay empresas que implementan también prácticas ambientales, que aquí vemos como la otra cara de la moneda, que es como la parte positiva en estos procesos. Hay empresas altamente competitivas y empresas con bajos niveles de desarrollo, ¿verdad? Que es una dinámica natural que se da en cada una de las comunidades y que obedece a una serie de aspectos socioculturales y económicos de cada una de las localidades. Otro aspecto de los comportamientos del turismo es la tenencia de la tierra por los pobladores locales y la venta desmedida de esta. Este es un elemento importante a considerar porque en algunas partes del país, lamentablemente, muchos de nuestros campesinos han vendido sus tierras a algunos inversionistas y lamentablemente algunos de esos campesinos no invierten bien su dinero y hay veces que se vuelven empleados de sus propias tierras. Y esto en turismo es una realidad. Entonces, este es importante elemento a reflexionar. También algunos otros aspectos del comportamiento del turismo en las regiones son los altos, medianos y bajos niveles de empleo. Esto es muy fluctuante y realmente en la actividad turística es muy cambiante, es decir, que no es tan estable realmente este tipo de empleo, más que todos cuando son de mandos medios o bajos en algunas empresas de turismo. Entonces realmente hay una fluctuación y un movimiento muy fuerte de los niveles de empleo en la actividad turística. Ahora vamos a considerar algún elemento importante que tiene que ver con las áreas de conservación. En el país hay 11 áreas de conservación. En ellas hay 16 áreas silvestres protegidas y hay 29 parques nacionales. Tanto las áreas de conservación como las áreas silvestres y parques nacionales están distribuidos en diferentes partes del país. Ahora bien, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación es la dependencia que está adscrita al MINAE y su campo de trabajo es proteger justamente las áreas silvestres protegidas, los corredores biológicos y el manejo de los recursos forestales y el ordenamiento territorial y las cuencas hidrográficas. La función principal de la institución es la conservación de los recursos naturales, tarea que realmente ejecuta de hace muchísimos años atrás. Es importante acá mencionar que a finales de los años 80 la actividad turística empezó a tener un auge en el país y a ser importante en la economía nacional, y es a partir de ahí que el tema de la conservación también tomó relevancia en la agenda nacional. Tenemos diferentes categorías de las áreas de conservación. Una de ellas son los parques nacionales, reservas biológicas, refugios naturales, humedales, reservas forestales, zonas protectoras, corredores biológicos, monumentos nacionales y fincas propiedad del Estado. Aquí es importante mencionar que cada una de estas categorías tiene una serie de especificaciones que las diferencian entre sí y que también hay algunas similitudes también en el marco de esta categorización. Ahora bien, continuando siempre con las áreas de conservación, es importante acá mencionar algunas problemáticas que enfrentan. Las áreas de conservación enfrentan limitaciones con respecto a su accionar. Algunos elementos son los pocos recursos económicos para tener suficiente personal de seguridad y de conservación de las áreas, problemas con algunas prácticas como es la cacería de animales, la cual es prohibida por ley, sin embargo algunas personas la realizan actualmente, incendios forestales que en la mayoría de las ocasiones son producidos por seres humanos y se provocan grandes pérdidas de flora y fauna. Existe una relación estrecha entre las áreas de conservación y ordenamiento territorial. Estas áreas se encuentran claramente delimitadas según la legislación nacional. Es por esta razón que cuando se elabora un proceso de ordenamiento territorial se tiene que cuidar su delimitación geográfica, ya que las áreas de conservación son territorios que no se pueden dedicar a ninguna otra actividad. Continuamos ahora con los planes de desarrollo turístico. Aquí vamos a considerar, para poder entender qué es un plan de desarrollo turístico, que es un Plan Nacional de Turismo Sostenible y las unidades de planeamiento turístico. A continuación vamos a ver el detalle de cada una de ellas. Los planes de desarrollo turístico
contemplan la caracterización y la planificación del territorio, así como la visión de los objetivos y las estrategias que permiten orientar los esfuerzos y recursos del desarrollo turístico para aprovechar las potencialidades del país en el ámbito cultural, ambiental, económico. Además, los planes de desarrollo turístico permiten determinar las inversiones en infraestructura pública, vial, mercadeo, desarrollo de productos, calidad, entre otros. De esta manera, el sector turismo tiene la oportunidad de mejorar las condiciones de su propio desarrollo. Plan Nacional de Turismo Sostenible. Anteriormente ya les había mencionado en otros apartados que efectivamente es el rol que le corresponde al ICT. Sin embargo, aquí vamos a verlo con un mayor nivel de detalle. Dentro de sus actividades está la elaboración y la actualización del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible. El plan es un documento guía del quehacer de la institución en los ámbitos de la planificación, desarrollo del producto, calidad y promoción. Los temas del quehacer del plan son los siguientes: analiza la situación actual del turismo, establece las políticas, objetivos, estratégicas y metas de cara al futuro, plantea la definición turística del destino enfocándose al tipo de producto que requiere vender, establece estrategias de mercadeo y comercialización según el tipo de demanda hacia el cual se apunta, analiza las necesidades físicas de infraestructura y los servicios necesarios para avanzar hacia el futuro, establece los programas y acciones en el marco del plan que deberá desarrollar de cara a futuro e indica la forma de organización que debe desarrollarse para la implementación del plan. Otro aspecto importante son las unidades de planeamiento. Las unidades de planeamiento es la división territorial de todo el espacio turístico del país que agrupa características particulares y dan la imagen turística del destino. Para determinarlas se contemplan aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos. Las unidades de planeamiento, según la actualización del Plan de Desarrollo 2010-2016, son las siguientes: la Unidad de Planeamiento Guanacaste, Unidad de Planeamiento Punta Arenas, Unidad de Planeamiento Pacífico Medio, Unidad de Planeamiento Pacífico Sur, Unidad de Planeamiento Caribe y Unidad de Planeamiento Llanuras del Norte y Unidad de Planeamiento Valle Central. Ahora continuamos con un aspecto muy importante que tiene que ver con las políticas de desarrollo. Las políticas turísticas es el conjunto de medidas por el ICT para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y culturales que forman parte del producto turístico. Las políticas son disposiciones generales para el sector turismo. Estas las ha definido el ICT en 4 ejes: sostenibilidad, gestión del espacio, producto turístico y promoción turística. Las políticas de desarrollo turístico las implementa el ICT y están definidas en 4 dimensiones. Uno es el tema de sostenibilidad, la cual tiene que ver, como les mencionaba en otro apartado, no solo con aspectos ambientales, sino políticos, también aspectos culturales y aspectos sociales del entorno donde se desarrollará la actividad turística. Otra parte de la política, la gestión del espacio turístico, ¿verdad?, que tiene que ver con todos esos esfuerzos de ordenamiento territorial que se hagan en el lugar. El producto turístico, que tiene que ver más que todo con la elaboración, identificar, inventariar qué es lo que hay y bajo qué condiciones se va a desarrollar ese producto turístico. Y finalmente, otra de las políticas es de promoción turística, que esta la hace la institución de manera de que llega el promoción al destino turístico del país, tanto al mercado nacional como internacional. Ahora bien, es importante acá entender que las políticas turísticas es el conjunto de medidas definidas por el ICT para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y culturales que forman parte del producto turístico. Estas políticas son disposiciones generales para el sector turismo. Estas las han definido el ICT en los 4 ejes que les mencionaba anteriormente. Ahora bien, vamos a pasar al tema de territorios indígenas, la cual es de suma importancia, un poco por el rol que ellos han venido desarrollando, no solo en actividad turística, sino el aporte cultural al país.
Los territorios indígenas en Costa Rica han sido establecidos a través de decretos ejecutivos, los cuales, por medio de coordenadas geográficas, se establecen los puntos que demarcan las fronteras de estas reservas o territorios indígenas. En este sentido, entre 1976 y 1977 se emiten disposiciones que hacen referencia a todos los actuales territorios. Posteriormente, la ley indígena, en su artículo 1, le otorga rango de ley tanto a los decretos emitidos como a los promulgados al respecto posteriormente. Acá tenemos un cuadro de los territorios indígenas. En el país se identifican históricamente 8 pueblos o culturas indígenas, las cuales están distribuidos en 25 territorios, tal y como se presenta en el siguiente cuadro. Tenemos el pueblo Huetar, el pueblo Maleco, el Chorotega, el Bribri. Tenemos también el pueblo o la cultura Cabecar, que es la que tiene o agrupa mayor cantidad de territorios indígenas. Tenemos el pueblo Boruca, que se ubica en la zona sur del país, el Guaymí y Teribe. Ahora bien, acá vamos a hacer referencia al proyecto hidroeléctrico El Diquís. Este proyecto es un megaproyecto de desarrollo del Instituto Costarricense de Electricidad. Este plantea básicamente ejecutarse en la zona sur del país. En principio tendría un impacto en diversas comunidades indígenas, entre ellas en 6 territorios, que es Cabagra, Salitre, Ujarrás, Terraba, Curré y Boruca. En el 2011, el ICE ingresó a Terraba para realizar estudios geológicos, ante lo cual la Asociación de Desarrollo Integral de Terraba en ese mismo año interpuso una demanda contra el ICE en el Tribunal Contencioso Administrativo por supuestos daños ambientales generados por las acciones de la institución. Además que hasta el momento, legalmente, el ICE tendría que hacer la consulta indígena para desarrollar este tipo de proyecto y aún no se ha hecho. Entre otros conflictos, la población indígena de la zona sur provocó la visita del relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, por lo que posteriormente de su visita se generó todo un proceso de negociación. Sin embargo, al día de hoy realmente no se visualizan grandes avances al respecto. Bajo estas condiciones es importante considerar los territorios indígenas y su vinculación y participación en el turismo. Con el surgimiento del turismo rural comunitario, varias comunidades indígenas han incursionado en esta actividad económica, la cual ven como una actividad complementaria a su principal actividad económica, sea esta agraria, pecuaria, servicios o cualquier otra. Algunas organizaciones han hecho esfuerzos importantes de incorporar a las comunidades indígenas a este tipo de actividad económica. Se han hecho algunos estudios, diagnósticos, etcétera, donde han definido algunos impactos positivos y negativos de esta actividad en comunidades o territorios indígenas. Algunos aspectos negativos, por ejemplo, es la cantidad de residuos sólidos y la contaminación de las aguas hervidas, que se puede dar un desequilibrio en la desaparición de flora y fauna o comercio ilegal de ellas. En aspectos culturales, temen por el robo del conocimiento y la propiedad intelectual de las comunidades indígenas, pérdida de la identidad o del idioma indígena. Y en aspectos de riesgo social, básicamente, como impacto negativo, consideran el tema del alcoholismo, drogadicción, prostitución, inseguridad ciudadana, otros. Ahora bien, sin embargo, han hecho un balance entre las acciones preventivas, ¿verdad?, que se debe de hacer en función de estos impactos negativos, ¿verdad? Y es, en la parte ambiental, es establecer mejores prácticas ambientales o fomentar el reciclaje para uso de materiales orgánicos e instalar biodigestores, por ejemplo. En el tema de pérdida de valores, algunas acciones preventivas es formar valores indígenas a través de la educación, sensibilizar para que se apropien del proyecto de la ley indígena, fomentar la certificación de originalidad en los productos artesanales, por ejemplo,
Y en el tema de riesgo social, alguna acción preventiva es ampliar la cobertura de educación, crear fuentes de empleo a través del etnoturismo y realizar gestiones para establecer la integración cultural. En el marco de la estrategia se ha definido una serie de valores, por ejemplo, que se van a trabajar o que ya están trabajando algunas comunidades indígenas en torno al turismo, ¿verdad? Y son los valores naturales e indígenas, ¿verdad? Es fortalecer los ya existentes, es trabajar en el tema del impacto ambiental, es decir, potenciar lo positivo y minimizar los aspectos negativos en este tema. Es fortalecer la estructura empresarial, por ejemplo, en las organizaciones indígenas que ya existe alguna unidad productiva con respecto al turismo, es recibir capacitación y asistencia técnica que les ayude a potenciar de mejor manera el desarrollo empresarial de la empresa. La infraestructura turística es crear las condiciones y fortalecer las ya existentes. Hacer una redistribución equitativa de las ganancias, ¿verdad? El tema del financiamiento también, que es importante con respecto a ver qué fuentes de financiamiento existen, tanto internas como externas. El tema de asesoría legal, ¿verdad? Es importante tanto para la parte gremial como para la parte comercial, bajo qué condiciones estarían operando, y fomentar las redes turísticas que ya existen en el país. Sin embargo, es fomentar y fortalecer las ya existentes. Ahora bien, finalmente, las comunidades indígenas que trabajan en turismo son varias y están distribuidas en todo el territorio nacional. Aquí vamos a mencionar algunas de ellas. Una es la Reserva Maleco, ¿verdad?, que recibe a turistas interesados en conocer la utilización de plantas con fines medicinales, así como su historia y tradiciones. La Asociación Indígena Estriguapa, que maneja un proyecto ecoturístico como cabañas rústicas de techo de suita en la comunidad de Yorquín, Talamanca. La Organización Indígena Quecoldi, que ofrece observación de aves migratorias y su criadero de iguanas. La Asociación Bribripa Caneblo, que está conformada por 18 familias indígenas y ofrece el servicio de hospedaje y tours. Otra iniciativa de turismo rural comunitario en población indígena es Aventuras Naturales Yorquín, que es una organización orientada al turismo y a la diversificación de la agricultura. La Asociación Ecoturística El Descanso, que está ubicada en la zona sur del país y ofrece alimentación, hospedaje y tours en diferentes atractivos de Tierraba, fundamentalmente donde está ubicada esta iniciativa turística. Tal y como mencionamos anteriormente, vimos tanto aspectos positivos como negativos de la incursión de territorios indígenas en la actividad de turismo. Si bien es cierto, es importante visualizar ese avance que se ha tenido, qué logros se han obtenido hasta el momento, y balancear realmente hasta dónde puede llegar ese potencial de desarrollo en comunidades indígenas. Aquí es importante rescatar varios aspectos. Uno es que realmente han venido la actividad turística a dinamizar sus economías. Dos, que es importante considerar, es que tanto a nivel académico y profesional, en el caso de ustedes como estudiantes, considerar las condiciones de cómo se va a desarrollar una actividad económica como esta en territorios indígenas. ¿Por qué? Porque los aspectos culturales son de suma importancia y respeto que se deben de considerar. En ese sentido es importante siempre hacer la consulta y construir el producto indígena no desde la parte técnica ni de la parte académica, sino de la construcción desde ellos. Desde ellos, qué es lo que quieren desarrollar, cómo lo van a desarrollar y cuánto lo van a desarrollar. Y qué aspectos de su cultura realmente lo quieren mostrar como producto turístico y qué aspectos de su cultura se lo van a reservar para trabajar la cosmovisión desde una manera más interna y hacer un aprovechamiento adecuado realmente de este producto turístico.
En ese sentido hago referencia y recalco sí la parte de respeto, no solo con la cultura indígena, sino también con la cultura campesina. Si bien es cierto, el turismo rural comunitario ha encadenado una serie de redes de turismo y se ha dinamizado muchísimas comunidades en el país, es importante que estas iniciativas de pequeña escala también contemplen en su desarrollo todos esos aspectos de ordenamiento del espacio y producto turístico que hemos visto en estos dos módulos que hemos desarrollado el día de hoy. De esta manera finalizamos con esta videoconferencia con un enfoque de políticas, historia y ordenamiento territorial del producto turístico en estos dos módulos de este curso. Esperamos realmente que el curso haya sido de aprovechamiento realmente para su formación profesional, y más allá del aprendizaje o de lo que podamos memorizar con respecto a los contenidos teóricos, lo importante es la implementación que podamos hacer. Ustedes que están en proceso de ser profesionales en esta área, es importante que lo contemplen todo este tipo de aspectos cuando implementen prácticas académicas ya propiamente en el campo, y sin duda esto será de mucho provecho. De esta manera les agradezco su atención y esperamos que realmente haya sido de mucho provecho. Muchas gracias.